Hola, buenas tardes. Estamos en una clase más, perdón, estamos en una clase más. A ver qué les parece. Esto es una clase virtual, no online, para que conozcamos la diferencia de una clase virtual a una online. Y ustedes me dirán qué les parece. Muy bien. En la clase pasada hicimos algunas actividades. Ahorita ya tomamos lista por WhatsApp y ya por ahí vimos las indicaciones de esta parte que sería un poquito diferente. Vamos a ver, ya al final me comentarán cómo les parece. Ustedes pueden ir haciendo los apuntes que consideren necesarios. En la clase pasada recuerden que se entrega el viernes todos los proyectos y incluyendo, la parte de la teoría la parte de la noticia. Déjenme ver sus apuntes. La clase pasada vimos la lectura en Word de las escuelas del pensamiento estratégico. Hicieron un resumen, sus conclusiones y también que se va a comentar ya sea hoy por WhatsApp o en la próxima clase que sea online. Platicamos sus comentarios acerca de esas conclusiones que hicieron de las escuelas. El día de hoy nos va a tocar, ya vamos a dejar las escuelas a un lado, no a un lado, pero ya las vimos, ya las platicamos, ya las conocimos, de alguna manera las vamos a implementar en algunos proyectos que hagamos, son muy importantes y muy interesantes. Y vamos a empezar con un tema, vamos a ver varias teorías en esta parte en esta semana vamos a ver varias teorías, la teoría de Weber, la teoría de los sistemas, y vamos a estar trabajando en algunos casos por ahí. La teoría weberiana es una organización mecánica. Una organización mecánica, es en esencia una burocracia. Según la teoría de Max Weber, que fue el creador de la teoría weberiana, que él es un sociólogo y un economista, creó esta teoría weberiana o de Max Weber, la van a encontrar así, o de Weber, y él definió a la burocracia como una organización con las características siguientes. La organización funciona conforme un grupo de reglas o leyes que pretende controlar de manera estricta la conducta de los empleados. Todos los empleados tienen que apegarse a reglas amplias y procedimientos impersonales al tomar esas decisiones que tienen que tomar las personas dentro de una organización. Esa teoría está basada obviamente en esa burocracia. Ustedes, estoy segura que han escuchado en algunas empresas es que son muy burocráticos en sus procesos, etc. Quiere decir que llevan muchos pasos para llegar a conseguir algo. Este cuadro es muy importante, lo van a tener que hacer en sus apuntes. Aquí tengo mi acordeoncito de los apuntes. Tenemos que tener el apunte de este cuadro, que son las características de la teoría de Weber, ¿sí? ¿Cuáles son esas características principales de la teoría de Weber? Pues tenemos que la actitud objetiva del administrador es una característica de esta teoría. La calificación técnica y la seguridad que brinda. La evasión de la corrupción. Como tiene tanto control, es muy difícil que se pueda obtener o llevar a cabo la corrupción. La jerarquía de autoridad. Se tienen bien establecidas todas esas jerarquías de autoridades dentro de una organización. La máxima división del trabajo. ¿Cómo se divide la división del trabajo dentro de una empresa cuando se basa o tiene algunas políticas o reglas que se basan en las características de la teoría de Weber?
Entonces, este cuadrito lo tenemos que tener en nuestros apuntes y les sugiero que abajo de las características de Weber le pongan teoría weberiana y que fue creada por Max Weber. Max Weber. Esto es muy importante porque debemos siempre recordar quién fue el que creó esta teoría. Espero que se alcance a ver. Este cuadro es importante. Llamamos la teoría de la burocracia también a la teoría de Weber. Él la realizó y está basada en la racionalidad considerada como un tipo de poder y tiene las siguientes características que de alguna manera ya las vimos por acá. ¿Cuáles características tiene? Tiene carácter legal, tiene un carácter formal y tiene un carácter racional. En la parte del carácter legal existen los reglamentos, en la parte del carácter formal existe que sea todo por escrito. Eso es muy importante, que todo quede por escrito, porque cualquier problema, cualquier circunstancia nosotros vamos a tener con qué ampararnos. Y en la parte de carácter racional tenemos esa división del trabajo. En estas mismas características tenemos los cargos funcionales, donde tenemos esa jerarquía de la autoridad, todas las personas que trabajan y qué jerarquías tienen dentro de la empresa. Déjenme, se me hace que olvide mi cargador. Bueno, espero que no se me vaya la luz. Tenemos esta competencia, la competencia técnica y de meritocracia. Tenemos la profesionalización de los empleados. Tienen que tener un carácter muy profesional todos los empleados que están dentro y que forman parte de una teoría de la burocracia. La previsión del funcionamiento de toda esta empresa. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la teoría de la burocracia? Su racionalidad, rutinas y procedimientos, la continuidad de la organización, tiene beneficios, tiene precisión en la definición del cargo y reduce las fricciones. En la parte de las disfunciones, que podrían ser las desventajas de la teoría de la burocracia o la teoría de Max Weber, es el apego a las reglas, que siempre estamos apegados a lo que dicen, a lo que nos dicen que tenemos que hacer, a lo que está en las políticas, y si llega a pasar algo distinto, no hacemos algo que no esté dentro de esas políticas que nos enseñaron o que nos dijeron, porque no nos queremos salir de eso que tenemos bien establecido. El papeleo y el formalismo excesivo. Una empresa burocrática tiene esa característica de que hay exceso de papeleo, de formalismo y de que en ocasiones se pierde muchísimo tiempo por estar trabajando en eso o de esa manera. La resistencia al cambio. Estamos tan acostumbrados a seguir una línea de trabajo que cuando llega algún cambio y trabajamos bajo una teoría de la burocracia, en teoría de Weber, nos resistimos demasiado al cambio porque nos está sacando de nuestra zona de confort. La conformidad extrema con rutinas. Siempre hacemos lo mismo de la misma manera porque ya tenemos bien establecidos todos esos procesos. Dificultad con la atención al cliente. Esa atención que nosotros tenemos con el cliente de repente se puede ver un poquito confusa o puede ser difícil por esos lineamientos que tenemos y que a veces no nos apegamos tanto a las reglas o somos tan formales que no podemos interactuar de una manera diferente o adecuada con ellos. ¿Cuáles son las influencias de Max Weber en las empresas? Esto también lo tenemos que tener en nuestros apuntes. Las influencias de Max Weber. Esto es muy importante que lo tengamos. ¿Cuáles son esas influencias? Max Weber no veía la burocracia como un sistema social, sino principalmente como una forma de poder. Para comprenderla mejor, Max estudió los tipos de sociedad y los tipos de autoridad que existían. Su distinción se basó principalmente en los tipos de legitimidad que se aplicaban. ¿Cuáles eran estos?
La sociedad tradicional, ahorita les voy a poner un video. La sociedad tradicional que se le llamaba o se le conocía como clan, tribu y familia. Su forma de autoridad característica no aparece legitimada por la racionalidad, sino por la tradición o por la herencia con resello divino. El segundo punto, la sociedad carismática, que eran grupos revolucionarios, o son grupos revolucionarios y partidos políticos. Sobre la sociedad. Perdón. La forma de autoridad asociada es la carismática, que no es racional ni heredada y está basada en el carisma. Y su legitimación, se basa en las características personales que tiene el líder de la empresa o del área en donde estamos trabajando. Y el punto número 3 es la sociedad legal, racional o burocrática, que son estados modernos y pueden entrar aquí las grandes empresas. La forma de autoridad asociada es la legal, la racional o la burocrática. Y en este caso, los subordinados aceptan siempre las órdenes de los superiores como justificadas porque están de acuerdo con ese conjunto de preceptos o normas que consideran de una manera legítima y de los cuales se va derivando el poder de mando. Porque es mi jefe, tiene la razón, aunque sepamos en el fondo que no la tienen o realmente no tienen la razón. No siempre los jefes tienen la razón ni van de acuerdo a las políticas de la empresa, pero en esta parte, solo porque es mi jefe, debo de aceptarlo, debo de entenderlo y debo de hacerlo. La legitimación se basa entonces en esas normas y las leyes racionales que ya están definidas. El aparato administrativo que está asociado a este tipo de autoridad es la burocracia. Entonces, estos apuntes también los tenemos que tener. ¿Cuáles son las influencias de Max Weber o de esta teoría de Weber, weberiana o de burocracia en las empresas? Aquí menciona, déjenme ver cómo voy. Aquí menciona que si bien en el pasado existieron administraciones burocráticas y siguen existiendo todavía, fue con el surgimiento del Estado moderno cuando la burocracia comenzó a dominar a gran escala. Esto se empezó a dar más en esos tiempos. ¿Qué factores favorecen a la preeminencia de esta teoría de Weber? El desarrollo de una economía monetaria que sustituye la remuneración en especie, que permite la descentralización de la autoridad, la mueve completamente y permite que se pueda lograr esto. El crecimiento de las grandes corporaciones modernas, solo la burocracia puede organizarlas, solo ella puede adaptarlas y poder estructurarlas de una manera mejor. Y tiene la licencia de la burocracia, ya que se basa meramente en la racionalidad. Voy a, espérenme tantito. Ok. Voy a buscar un archivo que es parte del material. Este archivo se los voy a pasar tanto en Classroom lo van a tener o también se los voy a pasar por WhatsApp para que lo puedan leer mejor, pero se los quiero más o menos ir explicando. Y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer en el tiempo que nos quede de la clase. Aquí nos da una breve introducción o una larga introducción, es un documento de 18 páginas. Y nos da un contexto textual, primero, quién fue Max Weber, cuándo nació, cuándo murió, que no es lo menos ni lo más importante, quién fue, cuándo nació, en qué temporada estuvo, él fue sociólogo,
Este dato sí se los quiero leer. Junto con la máquina sin vida, la burocracia está realizando la labor de construir la moralidad de la esclavitud del futuro, en la cual quizás un día han de verse los hombres como los félagas en el estado egipcio antiguo, obligados a someterse, imponentes a la opresión, cuando una administración puramente técnica y buena, es decir, racional, una administración y provisión de funcionarios, llegue a ser para ellos el último y el único valor, el valor que debe decidir sobre el tipo de solución que ha de darse a sus asuntos. Weber se nos aparece casi un notario de estos cambios y como el narrador de la nueva concepción del poder, de lo sagrado y de la máquina que surge de la conciencia europea en su momento y que en buena parte perdura en los tiempos posteriores. Aquí vamos viendo, es como una historia, está un poco larga, es una historia de todo lo que hizo Weber, un personaje complejo, enciclopédico. Esto se los voy a quitar porque es demasiado. Aquí lo que me interesa es saber qué pasaba con la sociología después de Marx y que fueron otros sociólogos. Weber murió en 1920 y estos personajes empezaron a integrarse también a esta parte, pero se convirtieron como personajes anti-Marx, o como reestructores de ese pensamiento burgués. Y empezaron por ahí a hacer algunos cambios. Weber como pensador resumió las tradiciones políticas de Alemania de su época, fue liberal. Después de haber estado vinculado a la socialdemocracia que le desagradaba por burocrática, curiosamente, no pretende transformar el mundo, pero comparte con Marx un enfoque metodológico básico que era el de explicar las sociedades como un conjunto de estructuras y de prácticas sociales colectivas. Y lo hace con una perfecta distancia o con una neutralidad axiológica. Me voy a ir porque de todos modos se los voy a dejar leer. Características de una sociología de la acción. Weber fue un autor enciclopédico capaz de escribir 2 tesis sobre derecho comercial en las ciudades italianas y sobre historia agraria de Roma. Era una eminencia esta persona. ¿Sí? Sin embargo, Weber no se limita al empirismo lato, considera más bien necesario elaborar conceptos teóricos que permitan dar cuenta de las realidades sociales desde un punto de vista dinámico. No es función de la sociología establecer leyes de la ciencia, de la cultura, el sentido que, por ejemplo, lo entendía Wilhelm cuando distinguía entre una explicación propia de las ciencias naturales y la comprensión. La sociología, como ya lo vimos y lo platicamos la semana pasada, es una ciencia histórica que debe apartarse de toda clase de dualismos y en consecuencia no hay que fundar tampoco su método a partir de las ciencias de la naturaleza, como pretendían los positivistas. Lo que Weber entendía por acción social se podría resumir en la sociología interpretativa comprensiva considera al individuo y su acción como su unidad básica. Como un átomo, si puedo permitirme emplear excepcionalmente esta discutible comparación, desde esta perspectiva, el individuo constituye también el límite superior y es el único depositario de una conducta significativa. En general, en sociología, conceptos tales como Estado, como asociación, como feudalismo, etc., designan categorías determinadas de interacción humana y, en consecuencia, la teoría de la sociología consiste en reducir estos conceptos a acciones comprensibles, es decir, sin excepción aplicables a las acciones de los hombres individuales que participan, que son activos, a todas esas personas activistas y que sí están participando. Déjenme ver qué más les puedo contar yo. Weber distingue entre clases sociales, grupos de estatus y partidos políticos. Estratos distintos que corresponden respectivamente a las órdenes económico, social y político. Y también, a diferencia de Marx, en Weber, las clases son únicamente una de las formas de la estratificación social
atendiendo a las condiciones de vida material y no constituyen un grupo consciente de su propia unidad más allá de ciertas condiciones de vida. Los grupos de estatus se distinguen por su modo de consumo y por sus prácticas sociales diferenciadas, que dependen a la vez de elementos objetivos, que pueden ser mi lugar de nacimiento, mi fecha de nacimiento, mi profesión, mi nivel educativa, y de otros que son más subjetivos, que pueden ser la consideración, la reputación. Estos grupos de estatus se distinguen unos de otros por estilos de modos de vida, conceptos que hay que comprender por la posición a nivel de vida, ¿sí? Todos estos estilos de vida nos pueden hacer funcionar u operar de manera distinta. Muy bien. Déjenme ver qué más. De todos modos, este Word yo se los voy a pasar para que en el tiempo que nos quede de clase, ustedes lo puedan leer. Ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con él y puedan hacer la actividad que les deje en el tiempo que nos quede de la clase. Ok. 3 momentos en un modo. Weber, en la famosa primera fase de Economía y Sociedad, define la sociología como una ciencia que propone comprender por interpretación la actividad social interpretando. Y a partir de ahí explica casualmente su desarrollo y cuáles son sus efectos. De aquí se derivan las 3 etapas de toda sociología: la comprensión, la interpretación y la explicación, que no han de considerarse como peldaños de una escalera, sino como formas de análisis convergentes de la realidad social, sin que quepa considerar a una superior a otra. Comprender la acción social significa que optemos por la neutralidad axiológica, tanto por razones morales como por la propia especificidad de la teoría. No es necesario ponerse en la piel de los actores sociales para comprenderlos, o como dicen la economía y en la sociedad, no es necesario ser César para comprender al César. Ningún científico social tiene derecho a aprovecharse de su situación para hacer ostentación de sus sentimientos particulares. Y por ese mismo hecho de que en ciencias sociales es imprescindible seleccionar cuidadosamente los materiales, la neutralidad axiológica es imprescindible para el buen resultado del análisis. Sin neutralidad no hay comprensión científica de la sociedad. Esto es importante. No conocemos ideales que puedan demostrarse científicamente. Seguramente la tarea más aguda es trazar la raya desde nuestro propio pecho por un periodo cultural que es tan subjetivo. Pero no tenemos ningún paraíso soñado, ni ninguna calle de oro que ofrecer, ni en este mundo, ni en el próximo, ni en el pensamiento, ni en la acción, y es un estigma de nuestra dignidad humana que la paz de nuestras almas no pueda ser nunca tan grande como la paz de que aquel que sueñe paraíso. Esto lo voy a quitar. Vamos a ver qué sigue. El concepto ideal. El concepto de ideal tipo sirve a Weber para superar la contradicción entre la subjetividad inherente a la selección de materiales que debe plantear cualquier sociólogo y la objetividad que se exige a sí mismo en tanto que científico, que debe actuar desde parámetros de neutralidad axiológica, y el ideal tipo es esa herramienta a través de la cual se supera la contradicción de los hechos históricos singulares y la generalización, que obligan a las reglas sociales. Finalmente, un ideal tipo también es útil para la reconstrucción racional de las conductas sociales. Weber los usó tanto para su sociología en la acción como para su sociología en la economía, su sociología en las religiones y también en la política. Aquí tenemos también explicar significa, en las palabras de Weber, establecer juicios de imputación histórica, que a diferencia de lo que ocurre en Marx, implican un pluralismo que es causal.
Es importante establecer que un mismo fenómeno puede ser explicado de maneras muy difíciles y debe de tenerse muy presente en la medida que concierne a la teoría weberiana del espíritu del capitalismo, que el propio Weber tenía más reservas ante esa sobrevaloración atribuida a sus intérpretes del papel de la ética religiosa sobre el famoso espíritu. Y esta explicación no se debería de generalizar ni de hacer universal, más allá de un contexto histórico que fuera muy concreto. Todo esto es una historia de lo que hizo Max Weber, cómo empezó, qué fue lo que hizo, cómo contribuyó y qué fue lo que se hizo con esta teoría que él mismo generó. Esto es importante para que ustedes conozcan lo que él contribuyó y cómo fue avanzando y cómo atribuyó cosas a las empresas y a la misma sociedad. Muy bien. Weber distingue entre, esto ya se los comenté. Les estoy haciendo una lectura, pero prefiero que ustedes la lean aparte para que sea más fácil de comprender. Esto ya se los puse. La definición de explicar, cuatro constantes weberianas, se las voy a poner aquí. Las cuatro constantes que van apareciendo como un fondo en la obra de Weber. Hay algunos cuasi axiomas a lo largo de toda su obra y nos aparece perfectamente asumible la continuidad de ciertas instituciones que son la especificidad del racionalismo occidental, la ordenación de la conducta y la construcción de un orden vital, que es muy importante, y aquí nos dice de qué se trata cada uno. El tercer punto, la tensión entre la racionalidad e irracionalidad. La influencia de la disposición de las éticas es otro de los puntos. Y aquí nos dice la ética protestante y el espíritu de capitalismo fueron elementos para una lectura. A diferencia de Marx, Weber no se interesa por el capitalismo en oposición a una sociedad socialista, sino como expresión de la especificidad del mundo occidental y de esa racionalidad moderna. Para ambos, el capitalismo es un hecho determinante en el destino del hombre, pero Weber no ve ninguna causalidad económica determinante en la historia, sino una sincronía de elementos religiosos, económicos, éticos, que al entrecruzarse en un determinado momento dan origen a una determinada racionalidad capitalista. Esto se los voy a quitar. Lo que le importa en estos libros es explicar la mentalidad económica, que sea capaz de elaborar el ideal tipo capitalista cuando la creación de esa riqueza se convierte en un imperativo moral. Hay un momento más o menos datable, en la época de Lutero, en que la palabra alemana Beruf, que significa vocación, pierde su sentido religioso y se convierte en profesión o en una mezcla de ambas, vocación y profesión, que son diferentes. Esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar. Perdón, es que estoy viendo que les voy a dejar. Weber escribió a su esposa Marianne y confesaba no tener oído musical para la religión. Luterano por formación, es obvio que prefería el rigorismo calvinista, cuya severidad es intransigencia, traspasó a su conducta vital. Tal vez no estaría de más recordar, sin ser demasiado freudianos, que el calvinismo era también la religión de su madre. Weber participó en diversos congresos del cristianismo social y se interesó por la acción social de la Iglesia, que para ser liberales como para ser pietistas constituía la expresión más pura de la fe.
Pero cuando aborda el estudio de las religiones, sea el judaísmo o el calvinismo, se impone a sí mismo una radical neutralidad axiológica y da muestras de una impresionante erudición histórica. Lo que le interesa a Weber es poner de relieve la relación entre la religión y la modernización, y lo que denominó desencadenamiento del mundo, es decir, ese proceso de racionalización en su crítica de la fe. Weber distingue, en tanto que sus dos formas de religiosidad como sociólogo. 4 tipos que una vez más no deben de leerse como evolutivos o ascendentes, sino que existen de manera simultánea, que son el ascetismo, el misticismo, que estoy segura que algunos lo han escuchado. Lo voy a quitar hasta aquí. Ajá. Déjenme ver qué más les dejo. Lo que me importa es que conozcan la historia. Junto al estudio de la religión, el de la política es el otro ámbito central en Weber. Se acostumbra a recordar, cuando se trata este tema, que ya su padre fue una figura importante en el Partido Liberal Nacionalista y por eso entendemos quizás todo lo que hizo, y que él mismo participó como delegado en el patético Tratado de Versalles y en la redacción de la Constitución de la República de Weimar. Esta es toda la historia de lo que él hizo, cómo lo hizo, cómo se comportaba, qué era lo que hizo, qué trató de hacer con su vida, con todo lo que él practicó y como sociólogo y con esta teoría weberiana que fue y que implantó para la sociedad. La burocracia es para Weber el pilar fundamental del moderno Estado de Derecho, en la medida que permite diferenciar la esfera político-administrativa de otras esferas o niveles, la religión, la economía. En este sentido cumple un papel racionalizador, incluso si se defiende que la violencia del Estado es legítima, es porque se diferencia claramente de la violencia feudal indiscriminada. Si existe un Estado de Derecho necesariamente, debe exigir una burocracia que dé sentido y estructura organizativa a la ley, siempre la ley, ¿sí? Esto lo vamos a remover. La ética de Weber como responsabilidad y convicción, sí lo vamos a leer y lo vamos a dejar también. ¿De qué se trata esta ética y esta responsabilidad? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya les dije cuáles apuntes van a hacer. Tienen que tener los apuntes de las características de la teoría de Weber y las influencias de Max de Weber. Con este archivo ustedes lo van a leer y van a formular sus propias conclusiones. Solamente sus conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones de ustedes en base a lo que estaban leyendo? Media cuartilla, cuando mucho, una cuartilla. No es necesario hacer más. Aquí ya tenemos demasiada información. ¿Qué es lo que harían ustedes como conclusión de todo lo que conocimos de Max Weber el día de hoy? No se los quise hacer en una sesión normal porque es mucha lectura. Les quiero pasar el archivo para que de manera individual la lean y en base a esta lectura ustedes hagan una conclusión, un resumen de qué hizo, quién fue, qué aportó en una cuartilla máxima. Esto es lo que van a hacer el día de hoy. Necesito que me manden sus avances de los apuntes y del resumen, y si no, lo que no alcancen, ya saben, aunque no terminemos, solo es mandar captura por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, qué es lo que llevan, cómo lo llevan, para yo irlo revisando, y de todos modos, en el último día de la semana, ustedes van a entregar todos sus trabajos completos, pero es importante que de esto
me vayan mandando por el grupo de WhatsApp captura de sus avances, como siempre lo han hecho. Nos vemos la próxima clase.